Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Marco Geek, febrero del año 2020, grabando desde Valencia. Hace un tiempo estuve buscando, pues navegando, ¿no?, entre las diferentes secciones de podcast, pues salud, historia, más que nada porque quería encontrar podcasts, pues lo que vengo comentando últimamente, pues diferentes, ¿no? Diferentes a mí. Es decir, que incluso pues descargarme algún podcast de temas de comida, de viajes. Claro, de buenas a primeras, si has llegado nuevo a este podcast, pues te puede parecer normal. Pero los que ya llevan pues incluso años escuchándome, pues saben que son cosas que a mí pues no son principales en mi vida. Entonces, pues de temática de este tipo, incluso, bueno, hasta puede llegar a ser, o me hubiera interesado un punto esotérico, ¿no? Pues podcasts diferentes a lo que estoy acostumbrado a escuchar o de lo que más, digamos, controlo o incluso lo que más me gusta. Bueno, pues me sorprendí mucho de que, por cierto, me suscribía incluso a unos podcasts de cruceros y, y bueno, pues evidentemente pasaba como con los demás, que tenían grabados 3 podcasts, 5 podcasts, y hay muchos que incluso solo un podcast, 2, es decir, que no han grabado, me refiero de capítulos, ¿no? De capítulos o de episodios dentro del podcast. Es decir, que nacen todos los días, pues no sé, una burrada de podcast, pero sin embargo no van más allá de un podcast, de un episodio, 2, 3, 5 ya es mucho, y es sorprendente. Claro, esto viene porque en el mundo de los podcasts, pues como en cualquier otra cosa, pues la constancia es primordial, ¿no? Es decir, que no se puede pretender que grabes un podcast y ya de buenas a primeras tengas cientos de escuchas y más si no tienes una gran plataforma detrás que te ayude. Yo en mi caso pues llevo ya muchos años grabando podcast y aún así pues si alguna vez miro las estadísticas eh, pues veo algunos podcasts que prácticamente se escuchan muy poco. Luego hay otros que no sé por qué pues se escuchan pues muchísimo y, y ya está. Pero sí que recuerdo que los primeros podcasts pues apenas tenía reproducciones. Luego sí que di un salto muy grande, ¿no? Y, y pasaba con mucho las mil reproducciones. Y, pero bueno, es que tampoco me ha preocupado demasiado el tema de tener las reproducciones. Ahora lo comentaré. Pero bueno, en definitiva que es por no tener continuidad. Es decir, que es normal que si alguien graba un podcast y empieza y no tiene pues a gente detrás recomendándolo, apoyándolo, ¿no? Pues es que tenga cero escuchas. Eso es lo normal y corriente. Si no te conoce nadie, pues cero escuchas. Y en el siguiente pues a lo mejor tendrás uno o cero y así, pero hay que seguir grabando pues para tener muchas reproducciones. Y sí que es verdad que cuando yo he encontrado algún podcast que me ha interesado, si a lo mejor la temática no es muy, se dice que no muy temporal, que no tiene que ver con el tiempo presente, es decir, porque por ejemplo, podcast de móviles, pues evidentemente escuchar podcasts que tienen 6 años y hablan de tecnología, pues está un poco, digamos, desfasado, ¿no? Pero si a lo mejor escuchas pues podcasts sobre viajes, pues a lo mejor no lo está tanto. Entonces yo cuando he encontrado algún podcast que me ha gustado, y pues me he descargado los podcasts desde el principio y he empezado a escucharlos desde el principio. Es decir, que poco a poco pues hay episodios que van teniendo reproducciones con el paso del tiempo. Pero bueno, que al final es como todo, es constancia y ya está. Lo que pasa es que muchas veces ponemos los objetivos muy altos y claro, pues no se cumplen. Entonces, pues hay mucha gente o hay parte de la gente que si ya piensa que va a triunfar en el mundo del podcasting o en cualquier otro mundo sin una continuidad, pues es muy complicado porque eso le pasa a muy poca gente.
Yo lo hablaba no hace mucho con mi hijo, que tiene un canal de YouTube. Nosotros lo grabamos pues porque me dijo que quería tener un canal de YouTube y lo hicimos y ya está. No tiene mayor importancia que la que tiene. Y bueno, pues a lo mejor tiene 80 suscriptores. Y bueno, pues sí que lo estuve yo promocionando un poquillo. Pues a lo mejor gracias a lo que lo promocioné yo, pues tiene 15 o 20 suscriptores. De la familia, pues tiene otros 15 o 20 suscriptores. De algún amigo, pues poner que tienen otros 15 o 20. Pero bueno, yo calculo que alrededor de 60 suscriptores han sido por influencia nuestra, ¿no? De un modo u otro, pero luego hay otros 20 suscriptores que se han suscrito por el contenido. Es decir, que eso no se lo quita a nadie. Y claro, ¿por qué no tiene más suscriptores? Porque no es constante, ¿no? Que no estoy recriminando nada a mi hijo, simplemente estoy dando un ejemplo. Es decir, que si fuera constante, pues yo estoy seguro ya que tendría muchísimos más seguidores, vamos, pero muchísimos más. Y con el potencial ahora que tiene cuando lo veo jugar y tal, pues creo que tendría pues muchísimos más de los que tiene. ¿Por qué tiene solo los que tiene? Pues porque graba de vez en cuando. Y bueno, pues como nosotros es un hobby o es una afición y es algo que tal, pues no tiene mayor importancia. Tiene importancia para alguien que pretende ser youtuber, para alguien que pretende vivir o ser reconocido en este mundo. Es decir, que si quieres conseguir algo, al final es ser constante. Entonces esto sí que es una cosa o una característica que sí que he aplicado en mi vida, ¿no? He sido muy constante, pues leyendo, he leído siempre, hay algún año que he leído menos, pero siempre he leído. Formarme, pues siempre me he formado, o cuando no está estudiando algo de inglés, está estudiando pues cualquier cosa, algo de informática, pero siempre está estudiando algo, ¿no? Y cuando digo estudiando, es más bien estudiando que interesándome, ¿no? Pues oye, el inglés que saqué el B1 hace poco, pues yo más allá del instituto ya no he tocado mucho el inglés, pero oye, pues con los test de Duolingo y tal, pues leyendo artículos en inglés, pues me he ido forzando un poco y ahí tengo el nivel y bueno, pues cuando llegue el momento, que no tardará mucho, pues iré a por el B2 y ya está, pero siempre pues eso, sí, pero se necesita una constancia y yo sé que a veces es duro, pero no vale solo con pensarlo. Yo luego hablo con gente que me dicen lo que van a hacer y muchas veces, depende del tipo de gente que me esté hablando, ya si lo conozco, pues sé que prácticamente va a ser que van a estar un mes, 2 meses, 3 meses y ya está, y no van a continuar. Ayer hablaba con un amigo, le estaba comentando el tema de la aplicación que estoy utilizando para hacer deporte. Y bueno, le decía que no era cara, que valía, creo que son 2 euros y algo a la semana. Y yo he pagado 3 meses. Y bueno, pues ayer, por ejemplo, hice otra sesión que no me correspondía. Pues ayer la hice. Ahora, esta mañana, que me he levantado muy temprano, ahora son las 7:20 de la mañana, iba a hacer deporte, pero claro, como lo hice ayer por la tarde, aún los músculos tengo un poco cansados y es mejor que me espere pues a esta tarde, ¿no? A esta tarde-noche, por lo menos que pasen las 24 horas. Pero vamos, que soy bastante constante en hacer pues las 3 o 4 sesiones y él me comentaba que si funcionaba y yo le decía que sí. Digo, si eres constante, digo, si estás los 3 meses haciendo las 3 o 4 sesiones semanales y tal, pues sí. Lo que pasa es que yo le comentaba que hay momentos que se sufre y al principio te duele todo y vas a tener agujetas durante varias semanas en varios sitios del cuerpo y bueno, pero si tienes un objetivo más a largo plazo, pues la verdad es que merece la pena. Yo salgo, por ejemplo, también a andar pues prácticamente todos los días, no todos, pero prácticamente todos los días. Que me gusta andar y me gusta pasear, sí. Pero que a veces salgo porque siento que tengo que salir porque es obligatorio para la salud, pues también muchas veces lo hago. Ayer mismo estaba aquí en casa y mientras que mi mujer estaba haciendo otras cosas, pues yo le dije, pues mira, me voy a aprovechar y me voy a andar y así hago deporte, pero vamos, que no era algo que me apeteciera hacer demasiado, pero bueno, es que no se trata de que te apetezca, es que es el tema de la constancia. Es que hay muchas personas que piensan que la constancia o las cosas se hacen si te apetece, ¿no?
Y eso no es así, no tiene nada que ver con que te apetezca. Es que te pones un objetivo y tienes que cumplirlo. Y hay días, pues que, oye, yo cuando empecé a hacer deporte, que ya veis que llevo 5 o 6 días, los primeros días me quería morir, de verdad, pero es que dolores incluso, que me apretaban las partes del cuerpo, ahora ya me duele todo menos. Ahora hoy tengo cargadas las piernas porque los ejercicios de ayer fueron todos de piernas y claro, pues las noto muy cargadas. Pero los primeros días es que es sufrimiento, igual que cuando te pones a estudiar algo, al principio pues es que la línea de aprendizaje o lo que vas aprendiendo, bueno, a veces puede ser muy... Si hace tiempo que no has estudiado, es muy lento, ¿no? Parece que no aprendes nada, que te cuesta mucho, pero todo eso con el paso del tiempo se va solucionando. Y el problema que hay es eso, en que estamos acostumbrados a tener satisfacciones inmediatas y es a lo que nos ha llevado la sociedad, ¿no? Es decir, que es más fácil leerte 50 artículos de, pues no sé, de tecnología cortos, que porque son muy cortos y cada vez estoy viendo que son más cortos todavía, es decir, que a veces simplemente ocupan lo que es la pantalla del móvil, porque la gente cada vez se cansa de leer más, estoy generalizando, ¿eh? Y claro, pues eso, claro, estás leyendo, te está dando satisfacción en el momento porque estás encontrando pues respuesta a algo que te interesa, aunque luego la noticia la leas y no tiene mayor importancia, o incluso ya lo sepas. Claro, un libro no es lo mismo, un libro requiere un esfuerzo y una continuidad y el placer no es tan inmediato, ¿no? El placer es más a lo largo del tiempo o de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, depende de cada uno lo que tarde en leerse un libro. Yo en mi caso el placer pues sí que es bastante inmediato, porque estoy deseando coger otro libro y vivir otra aventura, estar en algún sitio que no he estado nunca, sentir sentimientos pues que en mi vida no son habituales, ¿no? No sé, pues todo tipo de sentimientos, o que a lo mejor sí que me pasan a mí, pero que en estos momentos no lo vivo, ¿no? Era como sentir el dolor que sentía cuando leía la sonrisa etrusca por la inminente pérdida de una persona a la que quieres, ¿no? Entonces, pues oye, pues realmente pues sí que llegas a sentir esos sentimientos. Y ahora, por ejemplo, hoy es sábado, no he dicho el día, pero bueno, es sábado y ya estoy deseando entrar en la habitación que tengo aquí en Valencia, es que tengo muy poquitos libros. A ver si cuando vaya a Yecla pues me traigo un par de cajas o de los que vaya comprando aquí y ya está. Y entre los 20 libros que hay aquí, y no sé cuántos habrán, pues elegir uno, ¿no? Para leérmelo. Y ya solo el momento ese de voy a elegir un libro para leérmelo, pues ya me da placer. Pero es que no se trata de que te tenga que gustar, ¿no? Es decir, que voy a ponerme a estudiar y es que me tiene que gustar, ¿no? O voy a ponerme tal, pues es que a veces pues hay cosas que te gustan más y otras cosas que te gustan menos, ¿no? Yo no digo que tengas que estudiar algo que no te gusta, pero que evidentemente cuando estás estudiando pues llegarás a cosas o temas pues que no te atraen nada y son pesados, y ahí es cuando hay que continuar y tirar para adelante. Eh, claro, trabajar o vivir sin trabajar, en el aspecto de que si haces lo que te gusta es como si vivieras sin trabajar, pues eso es lo que nos gustaría a todos, pero no queda más remedio pues que trabajar. Y yo lo que sí que veo es que la sociedad va hacia una satisfacción inmediata, ¿no? Es decir, que es más gratificante ponerte a jugar a un videojuego que ponerte a leer un libro. Es más gratificante ver vídeos de YouTube que ponerte a hacer test de inglés, ¿no? De Duolingo o de lo que sea. Y es que es todo más gratificante. Que con eso no digo que cada uno emplea el tiempo libre en lo que quiere, ¿vale? Que no estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en general hacia dónde va pues gran parte de la sociedad. Y yo me di cuenta que según va pasando el tiempo y los años, hay gente que pues cada vez que estudia menos o lee menos, suele ser al contrario, ¿no? Que pudiera ser que cuantos más años vas cumpliendo, pues más deberías leer,
y me da la sensación, no lo sé seguro, yo creo que ocurre muchas veces al contrario. Pero bueno, es eso, es hacia donde nos llevan, ¿no? Si vemos el telediario, pues son noticias inmediatas, con mucha carga visual, que nos impacten mucho, pero explicaciones de por qué están ocurriendo las cosas y tal, o que se adentren en el tema, pues ya cada vez menos y son eso. Al final el telediario yo lo veo como, no sé si os acordáis los programas estos que se hacían antes de vídeos de estos, vídeos de bromas o de cosas que le pasaba a la gente y tal, y era muy gracioso y nos quedábamos ahí enganchados un vídeo tras otro, ¿no? Porque era más cada vídeo era más espectacular que el anterior o graciosos o tal y al final el telediario es que está pasando prácticamente lo mismo, son mucho flash de eso, pues de vídeos impactantes y no te explican, pues oye, pues si está habiendo una guerra en algún sitio, pues que te expliquen algo, ¿no? Yo que sé, que te expliquen cualquier cosa aunque te digan la capital del país, es que cualquier cosa que sea información, pero prácticamente pues eso está quedando ya en el olvido. Hace unos años en los telediarios, pero en las secciones del tiempo empezaron a explicar cosas de la climatología y bueno, pues estaba bien, ¿no? Y creo que aún siguen y lo van explicando. Y al final pues terminarán haciendo lo mismo, terminarán mostrando imágenes y dejarán de explicar las cosas porque impacta más las imágenes que el explicar lo que está ocurriendo. Bueno, yo sí, ya pensando en mí, con el tema de los podcasts, ¿no? Que he sido, pues a lo mejor no he sido muy continuo en algunas temporadas, pero a lo largo del tiempo sí, porque llevo años grabando y no hay ningún año que no haya grabado. Es decir, que he podido dejar de grabar, pues 2 meses, 3 meses, pero vamos, he sido muy, muy constante. Me he planteado muchísimas veces dejar de grabar podcast, ¿no? Porque, bueno, pues yo, hombre, grabo porque quiero y pues porque hay gente que me escucha y hay, pues eso, luego recibo mensajes de Telegram y tal, y bueno, pues en general, pero vamos, al 99%, pues todo es muy grato, ¿no? Luego sí que hay un 1% de a lo mejor de ingratitud, pero bueno, ya sabemos que, bueno, yo tengo muy claro que bien no le puedo caer a todo el mundo, es decir, que eso lo aprendí de muy jovencito, que por más que me esforzaba, pues bien no le podía caer a todo el mundo. Y lo aprendí y ya está, lo acepté y bueno, pues a unas personas les caigo mejor, a otras les caigo peor y ya está. Y luego en los podcasts, pues sé que hay gente que coincide pues con temas conmigo, pues por ejemplo también sé que hay gente que sale a correr por ahí, hace running y tal, y yo he grabado podcast pues hablando más sobre la gente que hace running y va sin mascarilla, pues habrá gente que me escuche que va sin mascarilla y bueno, pero también pero como considero que todo o la mayoría del público que me escucha es inteligente, pues saben que es una opinión y que yo puedo estar en desacuerdo de una cosa que hagan o que piensen, pero que en otras las podría aceptar o podríamos llegar a un entendimiento. Así que bueno, a mí para lo que realmente me vale el podcast es para hablar en voz alta, ¿no? Y recapacitar. Y porque muchas veces me he encontrado pensando, al hablar en voz alta, vamos a ver, cuando estás pensando sobre un tema, ¿no? Vas andando por la calle, estás pensando sobre un tema, pues la mente se va dispersando, ¿no? Estás pensando una cosa, luego te vas a otra, a los 3 minutos estás pensando otra cosa, pasa una moto y te distraes, pasa un coche y te distraes, pasa pues una chica guapa en mi caso, a quien le gustan los chicos, pasar a un chico guapo y se distrae y ya está, y es así, ¿no? A lo mejor veo a un niño y me pongo a pensar en mi hijo, bueno, pues que la mente crees que estás pensando en algo en concreto, pero no, es muy disperso, ¿no? Claro, ¿qué me ocurre cuando estoy grabando podcast y estoy hablando en voz alta? Que más o menos tengo que tener un hilo conductor, porque además yo no tengo ningún guión, ya lo sabéis, no tengo nada anotado y voy hablando sobre la marcha, aunque sí que tengo 2 o 3 ideas que siempre quiero transmitir. ¿Qué ocurre? Que los podcasts me obligan mucho a centrarme en lo que estoy hablando. Y entonces muchas veces me vienen pensamientos e ideas que de otra forma no las hubiera tenido, ¿vale? Incluso muchas veces me ha pasado en podcast de decir algo y quedarme pensando y luego al rato decir, oye, pues eso que he dicho en el mismo podcast, ¿eh? O sea, a lo mejor pues no es así porque por tal y por tal.
Y sobre todo me pasa muchísimo que cuando publico un podcast, luego... yo sí que soy de escucharme. Antes no me podía escuchar y ahora sí que me escucho, pero me escucho con actitud crítica. Es decir, que me pongo a escuchar el podcast, todos no, algunos. Y pienso que no soy yo el que está hablando y entonces me pongo pues eso, pues a intentar rebatir algunas ideas. Y oye, hay veces que he dicho cosas que luego las he pensado y no estoy tan de acuerdo con lo que he dicho, ¿no? O que quizás pienso que se podría haber matizado y tal, pero claro, como lo grabo y lo subo, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, pero tampoco tiene mayor problema, porque también me habéis oído decir muchas veces que yo hoy puedo pensar una cosa y mañana puedo pensar otra, que a lo mejor difiere de lo que pensaba el día anterior. Yo eso de cuando sale en el telediario o en los programas de televisión, es que hace un año dijiste, bueno, hace un año, y yo me quedé alucinado, ¿no? Y lo dicen como si fuera es una prueba de no sé, de hace un año dijiste, bueno, pues a lo mejor he cambiado de opinión. Y ya está. Yo si a mí alguien me dice, es que en un podcast dijiste, pues es que he cambiado de opinión y punto. Es que no puedo cambiar de opinión. Yo lo que digo es que no se puede cambiar de ideología de hoy para mañana. Eso no se puede, ¿no? No se puede. Tú puedes ser del Barcelona y ir cogiéndole cada vez más cariño al Madrid por lo que sea, poco a poco, y llega un momento en que te das cuenta en tu vida pues que ya no eres del Barcelona o al revés, ¿no? Y eres del Madrid. O siendo del Madrid te pasas al Atlético de Madrid, no sé, pero poco a poco es un proceso, ¿no? Es un proceso que se da muchas veces en la vida. Lo que no se puede ser es un día fanático del Barça y al siguiente ser fanático del Madrid y odiar al Barça. Eso es porque has cambiado, como si fuera de ideología, porque el fútbol al final también es como si fuera una ideología. Y eso no es normal, eso sí que te lo tienes que mirar y te lo tienes que tratar. Pero oye, que tú seas de un equipo de fútbol y veas al rival y que cada vez que te veas que estás viendo que juega bien, que te gustan los valores que va teniendo y te vas acercando a ese equipo, eso no pasa nada. Las personas evolucionamos bueno, a lo malo es que a veces también involucionamos, ¿no? Y ya está, que se puede pensar de diferente manera. Y yo sobre todo muchas veces grabo podcast y luego a lo mejor si los escucho o me quedo pensando lo que he dicho, porque eso es lo bueno del podcast, que cuando lo subo no es que me olvide, muchas veces sigo pensando podría haber dicho esto o esto no lo tenía que haber dicho porque había que matizarlo, esto a lo mejor pues habrá gente que le ha sentado mal cuando lo podía haber dicho de tal manera para no herir tanto o tal, que he sido muy directo. Pero ya está, no pasa nada. Incluso a veces he dicho cosas que luego me paro a pensar y digo, no, pues es que esto no es así, porque esto es rebatible por esto y por lo otro. Pero eso ocurre por el ponerte a grabar y sin guión, pues estar dando voz a las ideas que te pasan por la cabeza. También me habéis oído muchas veces decir que yo he grabado podcasts y luego no los he subido, muchísimas veces, porque a lo mejor se han tocado temas muy... El otro día, por ejemplo, grabé uno de la Policía Nacional, no sé si lo he dicho ya, y al final no lo llegué a subir. ¿Por qué no lo llegué a subir? Pues no lo llegué a subir porque ya le estaban dando mucho bombo en las noticias y en todos los medios de comunicación. Yo sí que tengo una opinión muy formada sobre estos temas. Y bueno, pues sí que es cierto que no llega a subir, pues fijaros por qué, porque le tengo tanto aprecio a la Policía Nacional y a los cuerpos y fuerzas, a ver, ¿cómo es? Cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo así es. Les tengo tanto aprecio que incluso las críticas que yo tengo hacia estas entidades, o cosas que creo que se deberían mejorar, prefería no decirlas por el aprecio que les tengo. Es decir, no sé si me llego a explicar, pues alguna vez en algún podcast pues a lo mejor lo comenté, pero yo pensaba que en ese momento era como que como si fuera oportunismo, ¿no? Para yo decir lo que pienso. Y entonces
se pudiera pensar que en algún momento que no le tengo tanto aprecio como les tengo a estas instituciones, y decidí no grabarlo, que evidentemente algún día grabaré un podcast y lo diré, ¿no? Fue como aquel día también que grabé el podcast ese, no sé si lo recordáis, que fui a hacer lo del carnet electrónico, y el mismo del carnet, que yo el podcast lo grabé riéndome porque no podía creerlo, que me decía que la contraseña que pusiera no me acuerdo si era mi DNI o mi número de teléfono, mi número de teléfono, mi DNI o mi número de teléfono o mi apellido, una cosa así súper sencilla, cuando eso no es un consejo ni en nada. ¿Cómo vas a poner una contraseña de ese tipo, y más en un carnet electrónico, que luego se pueden hacer un montón de trámites? Y nada, y me reía, pero claro, luego, pues pensándolo bien, cuando después de grabar el podcast, pues oye, pues también sentí, digo, joder, digo, parece que por este señor, pues toda la Policía Nacional, pues a lo mejor va a quedar como retratada, que no tiene nada que ver, y por el aprecio que les tengo, además que tengo amigos en el 1.0, yo no hablo del 2.0, conozco gente y tengo algún amigo en el 1.0 pues que trabaja en estos cuerpos, y más lejos de la realidad, que yo les tengo muchísimo aprecio, y simplemente por eso no lo grabé. Y otros podcasts pues lo mismo, que a lo mejor he dicho cosas pues que tenía que matizar porque he sido muy duro diciéndolas, y bueno, mi forma de hablar es así, son afirmaciones muy directas y muy tajantes, pero en la vida real, ¿no? Cuando estás hablando conmigo, pues claro, eso hable mucho cuando yo estoy en el 1.0, al hablar así, hable mucho debate, ¿no? Abre mucho debate porque como no matizo, pues el que está hablando conmigo puede meter muchas variantes. No sé si me explico, pero me ocurre, ¿no? Y me gusta. Me gusta porque abre mucho debate al ser tan tajante y no dar cabida a variantes en el tema, sino que lo afirmo mucho, pues da pie eso a que haya debate, que al final es que lo que me gusta y de lo que aprendo. Y bueno, pues eso, ya termino. Que hay que ser constante. El problema de la constancia es que hay gente que piensa que es que nos tienen que gustar las cosas que hacemos. Eso es como yo cuando estaba estudiando lo de ADE, y yo era constante y decía, pues es que a mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana para ponerme a estudiar, es que no me gusta. Y lo decía muchísimas veces. Luego había gente, es que a ti te gusta estudiar, y pues no me gusta estudiar, no me gusta levantarme a las 5 de la mañana para ponerme a estudiar. Lo que pasa es que me he puesto un objetivo y hay que cumplirlo. No me da satisfacción levantarme a las 5 de la mañana con sueño para ponerme a estudiar a las 5:30, a las 6 menos cuarto. Pues no me da satisfacción, y luego encima me tiene que ir a trabajar. Porque hubo una época que me pilló trabajando, otra montando el negocio, y no me daba gusto, o que llegara por la noche y en vez de estar viendo una serie o lo que sea, pues me tuviera que poner a estudiar. Pues no me daba gusto. Pero es que no se trata de que te gusten las cosas, se trata de que las tienes que hacer. Lo que ocurre es que yo también entiendo que es muy fácil ponernos objetivos, ese es el problema, que es muy fácil que nos pongamos objetivos. Y sí, pues mañana me pongo ya, y luego encima nos ponemos objetivos irreales, ¿no? Pues en vez de pensar, venga, voy a empezar a leer, venga, un objetivo real, voy a empezar a leer. Bueno, pues sí, pues todos los días, cuando tal, voy a leer 1 hora o tal. Es que son objetivos irreales. Si nunca a alguien que no haya leído, pues yo siempre le comento lo mismo, que no hay que leer, hay que leer, pero que no hay que leer mucho. Simplemente con que tengas un libro al lado de la mesita de noche, y en vez de estar con el móvil, pues te pongas a leer 10 o 15 minutos, pues oye, eso ya es leer. Al cabo del mes, pues si no te lo lees un libro en un mes, pues te lo lees en 2 meses, pero lees. Y empiezas poquito a poquito. Lo que pasa es que lo que ocurre, no, yo pues me voy a poner a leer cuando me acueste en la cama y así dejo el móvil. Pero ¿qué ocurre? Pues que el móvil es más placentero, te da placer inmediato. Pues el leer las noticias, el ver los grupos de las redes sociales, eso, pues las bromas, los memes, es un placer inmediato, y hay gente pues que no se pone a leer ni siquiera los 15 minutos, ¿no? Y luego el problema viene luego cuando hay otra gente que dice, bueno, pues como hoy no he leído los 15 minutos, pues mañana leo 30, ¿no? Y ahí ya viene el problema. Claro, llega un momento que ya no tienen que leer 30, ya son 6 horas las que tiene que leer de todo lo que lleva atrasado. Y claro, como 6 horas ya no va a leer, pues ya lo deja por perdido.
Que no digo que haya días incluso alguna semana que se pueda dejar de hacer una cosa, pero vamos, una constancia en el tiempo, como he hecho yo con los podcasts a lo largo de los años. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme. Adiós.